Ay, mi pelo. Tendré que ir a la peluquería. Ok, todos de una u otra forma tenemos alguna experiencia estética. Pero, ¿cuánto nos influye la cultura en esto? ¿Será que estas influencias vienen de hace mucho? No sé si tengo la respuesta para eso, pero hoy vamos a hablar de la antigua Grecia y vamos a ver cómo la experiencia estética de los griegos en la antigüedad influenció la estética occidental. Así que, acompáñenme. Ok, ¿por qué Grecia? Ya sea porque recordamos los nombres de algunos de sus filósofos, porque nos parece que hemos visto alguna cosa que nos recuerda a la antigua Grecia en la arquitectura, porque recordamos los Juegos Olímpicos, porque nos encontramos con un montón de palabras que tienen su origen en el griego, o por alguna de todas las influencias que la antigua Grecia tuvo en el arte de Occidente. Para entender un poco en dónde estamos, tenemos que entender de dónde viene Grecia, de dónde viene la antigua Grecia. Y surge a partir de dos civilizaciones anteriores. La cretense, por un lado, y por el otro lado, la civilización micénica. No es un dato menor porque estas dos civilizaciones venían construyendo grandes templos y grandes edificaciones y grandes ciudades-estado. Cuando colapsa la civilización micénica, aparece lo que hoy conocemos como la antigua Grecia. Para ubicarnos más o menos, tengo esta línea de tiempo que nos dice cuáles son las edades o los periodos dentro de la antigüedad griega. Tenemos la Edad Oscura, desde el 1200 hasta el 776 a.C., la época arcaica, que se extiende hasta el 499 a.C., la Edad Clásica, que se extendió hasta el 323 a.C., y por último el periodo helenístico, que llegó hasta el siglo 30 a.C. Podemos más o menos entender que el periodo arcaico es el que representa el paso del bronce al hierro, o sea, la edad de los metales para los antiguos griegos. Representa para la antigua Grecia un tiempo de expansión del imperio. Hubo una expansión geográfica, la creación de grupos de guerreros, la introducción de la moneda y por ende un gran despliegue económico. Podemos decir de la Edad Clásica que está determinada por algunas guerras y algunos encuentros que yo voy a mencionar ahora por encima para no detenernos en eso. Las guerras médicas, que eran contra el dominio persa, y la guerra de Peloponeso. Fue un periodo de enfrentamientos entre las ciudades y estados y otras civilizaciones que convivían en la misma época que los antiguos griegos. Lo más importante del periodo helenístico que les puedo mencionar ahora es que es el periodo de máxima expansión y de máximo esplendor artístico de la antigua Grecia. El imperio llegó tanto hasta India como hasta Egipto. Pero bueno, finaliza con los romanos. Pero eso es otra historia. El imperio griego no era conocido como tal en ese momento y no solo estaba integrado por lo que es la parte continental de la actual Grecia, sino por toda la parte continental que pueden ver en este mapa y muchas de esas islas. Los antiguos griegos eran politeístas y creían en un panteón de 12 dioses. Según sus creencias, estos dioses vivían en el monte Olimpo. De una relación incestuosa entre Urano y su madre Egea, es decir, el dios del cielo y la diosa de la tierra, nacen los cíclopes por un lado y los titanes por el otro. Dentro de los titanes había uno en particular que se llamaba Prometeo, que de un pedazo de arcilla moldeó al hombre y le dio la vida. Pero Prometeo le hizo otro regalo a la humanidad, que fue el fuego, y junto con el fuego, el arte. El arte que fue muy importante para los antiguos griegos. Nosotros por ahora nos vamos a detener en algunas expresiones artísticas y vamos a empezar con la arquitectura. Hay muchas cosas que les puedo contar sobre la arquitectura griega, pero me voy a detener en dos cosas. El teatro griego, como pueden ver en esta figura, era ultra semicircular. Si no saben qué quiere decir ultra semicircular, es la formita que tiene, como la mitad de un círculo, pero un poquito más. Este espacio era un espacio súper importante para los griegos porque era un espacio de encuentro, donde toda la ciudad, todas las personas de la ciudad se encontraban para ver una obra de teatro o escuchar las intervenciones líricas. Las gradas estaban construidas sobre una pendiente natural, ya que los griegos no sabían construir ese tipo de pendientes. Había un conocimiento de la acústica porque era muy buena. Recuerden que los artistas estaban en el centro y se tenían que escuchar en todas las gradas. Aquí en Córdoba tenemos un teatro que le llamamos teatro griego y que está inspirado un poco en este modelo de teatro. Tenía un escenario donde se llevaban a cabo las representaciones artísticas, un proscenio, un espacio que se conocía como la orquesta circular, dos pasillos que se conocen como parodos y el colon, que es donde está ubicado el público. Además de ser un espacio para las expresiones artísticas, se realizaban otro tipo de encuentros. Los encuentros eran importantes para los griegos porque también sabemos que cada 4 años, es decir,
cada Olimpiada, se celebraban los Juegos Olímpicos. Y no es menor lo de los Juegos Olímpicos, porque los griegos tenían una fascinación por la figura humana y por el cuerpo humano, por la anatomía del cuerpo perfecto. Y esa perfección estaba dado para ellos por la simetría. Esto lo conocemos como la idealización de la belleza. Cuando hablamos de idealización de la belleza en escultura o en arte, nos referimos a que los autores de esas obras representaban figuras que no eran realísticas o naturalistas, sino que era un tipo de belleza más artificial. ¿Les suena esto de algún lado? Volviendo a la arquitectura, para poder comprenderlo un poco mejor es importante saber qué era una acrópolis, que eran este tipo de construcciones de templos y de santuarios y ciudades alrededor de una elevación, ¿sí? Que lo hacían ver majestuoso, y seguramente en su cabeza alguna imagen tienen de eso y de esas columnas tan características que uno dice ¡ah! Romana o griega. Bueno, los griegos son los que le prestaron especial atención a esos detalles y esos elementos arquitectónicos, las columnas de las que vamos a hablar. Para entender un poco los órdenes arquitectónicos tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, el basado. El orden jónico, el primero, no tiene basado. Los otros órdenes arquitectónicos los podemos identificar porque tienen una pequeña basa. El fuste es el cuerpo de la columna donde vemos esas canaletas que se llaman estrías. El fuste en todos los órdenes arquitectónicos griegos era más o menos parecido. Para poder distinguirlos nos tenemos que fijar en el capitel, que es la parte de arriba donde apoyaría el techo sobre la columna, y esos capiteles son bien distintivos. Atención a este detalle. El capitel simple corresponde al orden arquitectónico dórico. Después tenemos un capitel que tiene dos rulitos que se llaman volutas y es el orden jónico. Por último tenemos el que tiene las hojas de acanto, que es el orden arquitectónico corintio. Como les comenté, los santuarios eran súper importantes, pero había uno en particular que era muy importante, que era el santuario de Delfos. ¿Por qué era tan importante este santuario? Porque en el santuario de Delfos había una pitonisa. Una pitonisa que entraba en trance y decía una serie de palabras inconexas en ese sentido, pero que eran interpretadas por un sacerdote, y de ahí salían proverbios, y estos proverbios eran tomados como guías. Para entender un poco más sobre la mitología griega me parece que estaría bueno hablar un poco de literatura, pero yo no soy la persona más indicada para hablar de literatura, así que tengo una invitada. Venga. La tengo acá invitada a la licenciada Dolores González Mongrún, la Dolo, que además de ser la persona más indicada para hablar de lo que vamos a hablar ahora, es mi amiga. Así que, hola Dolo, gracias por participar. Hola Angelo, gracias por invitarme. Lo que quería que vos nos cuentes un poco es cómo, un poquito sobre cómo es la literatura griega, porque ha sido muy importante el teatro griego, ¿no? La mitología griega, y de qué manera ha influenciado a la cultura occidental. Bueno, podemos empezar por los mitos, que es lo primero. Si pensamos en el mundo griego, pensemos que podemos decir que lo primero que se genera como tipo de relato son los mitos. Eso es lo más antiguo, lo más originario, la etapa o la era del mito, que coincide con una forma de pensar también el mundo. No es lo mismo pensar el mundo desde la cosmovisión del mito que pensar el mundo desde una cosmovisión racional o lógica. Lo interesante del mundo griego, cuando se habla de que es el origen o la fundación del pensamiento occidental, es porque justamente en el mundo griego se da esa transición, ¿no? Entre el pensamiento del mito o mítico y el pensamiento lógico-racional. Entonces habría que empezar por ahí, ¿no? Por los mitos. Yo acá junté un par de libros. ¿Se ve? Sí, se ve, los mitos griegos. Robert Graves es un autor contemporáneo que se dedica a reunirlos, porque los mitos griegos eran de transmisión oral. Y lo que hay es un montón de versiones por eso de los mitos, y Robert Graves como que reúne varios, los junta en este libro que es bastante conocido porque es un lenguaje contemporáneo, etc., ¿no? Y bueno, entonces los mitos son los primeros tipos de relatos, como el germen de la historia o del relato, ¿sí? Que después va a terminar siendo historias como las leyendas o las fábulas, y al final en la modernidad los cuentos, es decir, los relatos breves. Después podemos pasar a la épica, ¿no? Que es otro tipo de relato, que es la de la Ilíada y la Odisea. La idea de lo épico, digamos, justamente viene vinculada a lo heroico, y que esa historia en general en la épica está contada por partes, por capítulos. En la épica original se le dice cantos porque iban cantadas las historias esas por especies de juglares que para los griegos se llamaban aedos. Pero bueno, esta lógica de la historia contada por capítulos que sigue un personaje es lo que va a terminar siendo la novela moderna. Los griegos también hicieron poesía, lo que se llama la lírica, la poesía y la música juntas en ese momento, con esta lógica de buscar el ritmo, la musicalidad con las palabras, ¿sí? La rima, etc. O sea que si hablamos de literatura, casi todos los géneros tienen su origen en el mundo griego. Pero no solamente la forma, sino también las temáticas. Hay un montón de temáticas que aparecen desde la época de los griegos y que se repiten a lo largo de la historia de la literatura. Yo por acá tengo El Señor de los Anillos, Tolkien, la figura del héroe,
como un tipo de personaje que se sacrifica por el pueblo, se sacrifica por el bien común. Después podemos pensar en la influencia en el cine, ya que tengo una peli, de 300, ahí habla de los espartanos, que son un tipo de cultura específica dentro de la cultura bélica, y los soldados espartanos eran famosos. Esta 300 es una peli que está en realidad inspirada en una historia, en un cómic que investiga o indaga sobre cómo es esa cultura del guerrero, ¿no? En Esparta. Pero también, hablando de historietas, ¿sí? Tenemos las historietas comunes. En este caso, la historieta en su apogeo, en su momento más importante, es la que retoma Norteamérica y construye en la figura de los superhéroes, ¿no? Y estos superhéroes son resultado directo de la noción de héroe griega, ¿sí? Que tienen virtudes, que además de ser fuertes y además de tener destreza física o habilidades físicas que son indispensables, tienen además virtudes morales o éticas, ¿sí? Son buenos, son bellos y son verdaderos, que son tres de los principios fundamentales para los griegos, lo que son akalos. Todo esa palabra reúne esas tres cosas a la vez, ¿no? Significa las tres cosas a la vez. En el caso de la Mujer Maravilla digo aparte, y quería hacer una mención especial, porque es un personaje que es griego, ¿sí? La Mujer Maravilla es una princesa de Temasquira, que es una isla habitada por mujeres guerreras, así como amazonas, ¿sí? Todas mujeres, solo mujeres viven ahí, y se entrenan y viven para pelear, para entrenarse, para pelear, ¿no? Y además ha heredado, porque hija de semidios, y ha heredado algunos poderes. Es un personaje re interesante. También podemos hablar, bueno, puse la remera, ¿sí? De la Guerra de las Galaxias. Me encanta. ¿Sí? También la épica, ahí se puede ver con claridad. La tragedia también, el teatro, lo inventaron los griegos. Y lo inventaron en el mismo momento en el que nace la forma de organización política de la polis, de la democracia, y al mismo tiempo que nace la filosofía, esta forma de pensamiento que busca las respuestas, o se hace preguntas más bien, y que no busca las respuestas en lo mítico. Ok, Dolo, bueno, muchas gracias por tus aportes. No sé si querés decir algo más, si querés agregar algo más. No, tengo acá una pila de libros, pero se los podemos poner en el link. Dale, van a estar ahí los links disponibles. Gracias, Dolo, por tu participación. Como les había comentado antes, la representación del cuerpo humano en su máximo esplendor llevó a los griegos a disfrutar mucho de la estética de la desnudez de los cuerpos. Sucede que durante este periodo la mirada de los artistas y la mirada de la sociedad se vuelca hacia la humanidad, hacia el hombre, hacia la mujer, hacia el cuerpo, hacia la belleza, hacia la fuerza. Dentro de la evolución de la escultura griega podemos pensar en tres periodos. El arcaico, con esculturas que se parecen un poco a las esculturas egipcias, con ojos almendrados, figuras rígidas, carentes de movimiento, y que también portaban rostros de poca expresividad. Como ejemplo tenemos esta imagen del Kouros, que es de la época arcaica. Después, durante el periodo clásico, tenemos escultores muy conocidos dentro de la cultura griega, como Mirón. Pueden observar por la forma de esta figura humana el movimiento que capturaban los escultores de esa época. Un atleta a punto de lanzar un disco. Se ve toda la fuerza del movimiento, parece que está congelado en el tiempo. En el periodo helenístico podemos ver cómo el movimiento se empieza a realizar también. Hay un gesto exagerado en el movimiento, en la fuerza de los músculos, en la tensión, y además se mejora mucho la técnica. Pero sigue apareciendo la figura del cuerpo humano como central. Los griegos siempre buscaban simetría. Por eso Polícleto definió algunas reglas de la simetría, como por ejemplo la proporción del cuerpo humano basada en 7 veces la cabeza, ¿sí? El tamaño de la cabeza multiplicado por 7 del tamaño del cuerpo. Esa es la proporción perfecta. Esos son cuerpos idealizados. Más allá de eso, la fascinación por la naturaleza del cuerpo humano también fue muy importante para los griegos. De hecho, esta observación de la naturaleza fue tan importante que hizo que naciera la filosofía. Y mientras yo me hago un mate cocido aquí en mi cocina, les dejo con mi otro invitado que nos va a contar un poco de filosofía griega. La Grecia clásica es reconocida como un momento de una enorme potencia creativa, además de una gran explosión en todo el campo de las artes. Dada esta gran potencia creativa, muchos estudiosos, sobre todo europeos, hablaron del milagro griego. La idea del milagro griego sería señalar este momento histórico en donde se crean una cantidad de formas culturales como si fuera a partir de la nada, sin relación con las tradiciones o los conocimientos y saberes de otros pueblos. En lo que hace específicamente a la historia de la filosofía, la figura central, sin lugar a dudas, fue Sócrates. Tanto que a los filósofos que vivieron antes de Sócrates se les llama filósofos presocráticos. La pregunta principal que se hacía era la pregunta por la naturaleza
y las causas ocultas de todas las cosas. Ellos veían el día y la noche, la sucesión de las estaciones, las especies animales y vegetales que nacían, crecían y morían, y se preguntaban qué había de permanente detrás de todo este constante cambio. Después de los filósofos presocráticos, Sócrates se planteaba las mismas preguntas acerca de la realidad y las causas ocultas de todas las cosas de la naturaleza, pero sobre todo Sócrates va a empezar a plantear las preguntas éticas y políticas al corazón de la ciudad. ¿De qué manera vivir nuestra vida? ¿Qué es una vida buena? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es la mejor forma de organizarlo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es el coraje? Sócrates practicaba la ironía, quizás la ironía más conocida que se le adjudica a Sócrates es el famoso "solo sé que no sé nada", que era su forma humilde de entrar en conversación con sus interlocutores, que siempre decían saber aquello de lo que hablaban, y Sócrates, a través de una serie de preguntas y argumentos, les hacía dar cuenta que no sabían nada. Esto fue lo que lo llevó al trágico final de que sus conciudadanos, un poco molestos, lo condenaron a muerte en la asamblea de la ciudad. Después de esa trágica muerte, muchos de sus discípulos lo lloraron durante mucho tiempo. Uno de los discípulos, sin duda el más conocido, fue Platón, que se pasó toda su vida entera, escribiendo diálogos en el que el personaje principal era su muerto maestro Sócrates. Así Sócrates siguió vivo a través de la escritura de Platón, preguntándose por la naturaleza, por el origen del universo, por el conocimiento, por la justicia, por el bien y la virtud, por la inmortalidad del alma y muchas otras de las grandes preguntas. Platón tuvo a su vez un discípulo brillante, reconocido también por la historia de la filosofía, que fue Aristóteles. Aristóteles habló de las mismas cosas de Platón, pero siempre planteando diferencias respecto de su maestro. Y juntos en sus diferencias, Platón y Aristóteles fueron dos de los más grandes filósofos de la historia. Ahora, es raro eso, ¿no? Que algunos les digan presocráticos cuando nunca en su vida escucharon hablar de tal Sócrates, que otros les digan post-aristotélicos, cuando Aristóteles ya vivió hace un rato y no tiene mucho que ver con uno. Al fin y al cabo, todos somos los que somos, aunque también es cierto que si no hubiéramos recibido la influencia de los que vivieron y moldearon el mundo antes de nosotros, no hubiéramos llegado a ser lo que somos y a poder transformar y moldear ese mundo a nuestra propia vez, a nuestro turno. La filosofía, podríamos decir, es una forma de moldear el mundo, pero haciéndolo a través de palabras, de conceptos y de argumentos, de razones intercambiables. Pero no es la única forma. El arte es otra forma de pensamiento. Es otra forma de pensar y moldear el mundo. Lo que pasa es que el arte trabaja con otra materia, no tanto con conceptos, palabras y argumentos, sino más bien con la materia sensible. Y cada una de las artes se caracteriza por trabajar cierta materialidad. La última cosita sería volver al principio y pensar un gesto doble, o un gesto con dos movimientos. Por un lado, poner en duda esto que los europeos del siglo XIX y XX llamaron el milagro griego. ¿Fueron realmente los griegos tan milagrosos, tan distintos a los hindúes o a los egipcios, a los incas, a los aztecas, a los conchingones? O a lo mejor el milagro griego es un cuento que se cuentan los europeos para creerse milagrosos, porque los griegos están al principio de la tradición europea. Lo cierto es que la historia nos permite enriquecer nuestra experiencia del mundo, y los griegos, junto con los egipcios, los incas y los conchingones, nos enriquecieron muchísimo, nos dieron muchísimo que pensar. Y por eso, el segundo movimiento o la segunda parte de ese gesto es entonces agradecerles a los griegos y a la vez retomar este mundo con suerte para conocerlo, pensarlo y moldearlo ahora con nuestra mente. Muchas gracias. Mi mate cocido.
es toda una experiencia estética. Ok, podemos entender ahora un poco cómo la cultura griega sitúa algún tipo de influencia sobre la cultura occidental. Pero está bueno, como decía Hernán, entender un poco que este milagro griego, esta aparición de muchas artes y de muchas expresiones de repente en la antigua Grecia, tal vez no fue así como nos lo contó la historia, pero sí es importante poder reconocer toda la influencia que tuvo en el pensamiento, como las artes maestras de la arquitectura y de la escultura tuvieron una influencia del pueblo griego y además se desarrollaron de una forma que marcó el resto de la historia del arte. También la mitología y la literatura tuvieron su influencia en el pensamiento occidental. Por eso estudiamos a los griegos. Ok, este fue el primer video de Historia del Arte, tal vez no el último. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poco de qué se trata estudiar la historia del arte, por qué los hechos de la historia se van encadenando y no son simplemente una línea de tiempo. Me encanta la antigua Grecia, se puede hablar mucho más, pero en este pequeño video pudimos ver un poco de esas grandes influencias. Puedo hacer más videos, pero si este les gustó, le pueden dar like, lo pueden compartir, lo pueden ver con amigos, con amigas, con amigues. Y se pueden suscribir en el canal porque voy a estar subiendo más videos de la historia del arte. Así que nos vemos en el próximo. Nos vemos en Roma.